Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto con el licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y quien ha seguido de cerca algunas de las denuncias relacionadas a las empresas públicas, para hablar precisamente sobre este tema, el manejo de las empresas públicas, los casos de corrupción que están siendo ya parte de procesos judiciales y la salida reciente del gerente de Petroecuador. Está ya con nosotros el asambleísta Villavicencio. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Estimado Fausto, buenas noches, gracias por esta oportunidad. Mil perdones, estábamos saliendo justo de un juicio político al Consejo de la Judicatura, pero aquí estamos a la orden. Siempre el ojo de la Comisión de Fiscalización no deja nada en la sombra. Hemos seguido en algunos casos con mucha más profundidad, como el tema, por ejemplo, el caso Danubio, que acaban de hacer referencia ustedes, con algunas comparecencias, están otras en la agenda. También he tenido pronunciamientos desde mi curul, críticos, incluso desde el nombramiento del ahora exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, y también hemos realizado cerca de unas 5 solicitudes de información referidos a este caso. Precisamente uno de los casos, el más reciente, el que ha mencionado, del caso de Ítalo Cedeño, el exgerente de Petroecuador, que sale precisamente a raíz de serios cuestionamientos sobre la influencia de su esposa en la contratación de funcionarios. Se han hecho público audios y él de alguna forma no lo ha podido negar. Incluso reconoció que durante el primer mes él recibió algunas sugerencias en casa y esto pues terminó con la salida del cargo de gerente de Petroecuador. Esta es una dinámica que se ha venido dando en varias instituciones, en varias empresas públicas, porque lo de Ítalo Cedeño es algo que sonaba desde hace algunas semanas quizá y se ha comprobado. Lo del caso de Danubio igual, y es una situación similar que ocurre en el resto de empresas públicas. Cuestionable, es una linda línea de comportamiento casi horizontal, no en el actual gobierno, sino en los últimos 10, y si seguimos buscando y hurgando, vamos a ver que es una línea de comportamiento casi general en el sector público. Se presenta como la matriz o la gran puerta que abre a la corrupción, la presencia justamente de estos actores externos que son los que hacen el lobby o están muy cerca como facilitadores, primero para ubicar los cargos. Esto es muy importante, estimado Fausto, y a la audiencia que nos escucha. La puerta de ingreso a la corrupción es justamente el palanqueo, el poder ubicar a amigos, a contratistas, a cercanos a los contratistas y a quienes financiaron campañas en puestos clave de las áreas públicas, de las empresas públicas, donde se juegan importantes negocios. Por eso, si bien esta es la puerta de ingreso para identificar presuntos actos ilegales, corruptos, como es la compra-venta de cargos, lo de fondo que está en Petroecuador son otros temas, y yo ya he puesto la lupa en al menos uno de ellos, como fue, por ejemplo, el pago de esta millonaria suma, cerca de 20 millones de dólares, por la venta de un terreno que es un litigio desde el año 2012 que tiene Petroecuador en Esmeraldas. Este caso yo puse en conocimiento del presidente de la República hace algunos días, porque correspondió ya el año 2012, fue pagado 4 millones de dólares aproximadamente, se pagó a este ciudadano José Luis Orellana Santos, que ahora aparece vinculado a una trama de corrupción en la refinería Esmeraldas, parte del grupo de Alex Bravo. Este señor es el propietario o el representante de varios propietarios de este predio, cuyo avalúo el año 2012 fue de $5 el metro, un total de 4.5 millones de dólares que Petroecuador ya canceló el año 2012. Pero ya saben, en este mundo de las vivezas y de aprovecharse del Estado como vaca lechera, estos ciudadanos propietarios de ese terreno que ya fueron indemnizados presentan un reavalúo y ahora aparece como $25 el metro cuadrado, y empiezan a sobornar jueces. De la información que yo tengo, pagan a jueces, pagan a peritos falsos, y al final se dispara una cifra colosal de 23 millones de sucres de dólares que le exigen al Estado. Yo me opuse a esto, estimado Fausto, el año 2019 y 2020, en sendas comunicaciones al gobierno de Moreno y en actos públicos, señalando que Petroecuador no puede pagar, que debe iniciar una acción legal de investigación y penal en contra de las autoridades anteriores que han permitido que este caso avance. Pero resulta que el señor Ítalo Cedeño, en forma silenciosa, en el mes de junio,
ordena el pago y él firma un acta transaccional ordenando un primer pago de $12.6 millones. Yo condeno esta actitud. ¿Cómo puede ser posible que en un país que no hay recursos para comprar siquiera paracetamol en los hospitales públicos y el Seguro Social, el gobierno se dé lujo de pagar esta cifra enorme que es prácticamente el costo de un hospital? Casos similares en cuanto a las empresas públicas, por ejemplo, este tipo de pagos de facturas de empresas cuestionadas se han dado, y vamos a revisar también el resto de empresas. Estamos hablando de, digamos, la parte más importante de las empresas del sector público: CNT, Flopex, CNL, Selec, Petroecuador, a la que hemos mencionado ya. Por ejemplo, en el caso de Selec, se ha mencionado inclusive en redes sociales el caso de la empresa Indurradia, que presentó una póliza de seguros falsa. Yo le he presentado esta información, no está por demás, yo no tengo por qué ocultar, yo soy un funcionario público, me pagan para eso. Yo le entregué hace 2 meses aproximadamente al presidente Guillermo Lasso documentos que confirman presuntos actos irregulares y corruptos del actual gerente de Selec EP, el señor Andrade. Nicolás Andrade. Nicolás Andrade. El señor tiene aproximadamente 30 contratos que están siendo observados, auditados, cuando él fue autoridad en el proyecto de la térmica Esmeraldas, también en Electroguayas y otros. Lo más preocupante fue lo que tú acabas de señalar, un contrato que firma él y se presentan pólizas falsificadas. Yo tengo la información donde un banco, entiendo que es una cooperativa de ahorro y crédito, que supuestamente fue la que emitió esa póliza, negó haber remitido, es decir, el señor aceptó una póliza falsa y hay una acción de investigación en la Fiscalía General del Estado. Pese a mis observaciones, las autoridades del sector eléctrico, en este caso de la EMCO, nombraron al señor Andrade como gerente de Selec, un ciudadano que tiene a su cargo responsabilidades enormes como el manejo y los problemas en Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón, problemas en Sopladora y otros. Es decir, esto no habla muy bien de las autoridades del sector eléctrico, y yo pues he cumplido y cumplo mi trabajo de poder al menos hacer una campaña predictiva, ¿no? De alertas en la lucha contra la corrupción. Y hay un tema que preocupa, por ejemplo, en el caso que acaba de mencionar, el contrato con Indurradia, firmado en el 2017, precisamente en Termoesmeraldas, donde estaba para entonces en calidad de gerente de Termoesmeraldas Nicolás Andrade, actual gerente de Selec. No obstante, según los apuntes que tengo, entiendo que en este 2022 se ha terminado de pagar por el contrato a la empresa que presentó la póliza falsa. Efectivamente, y más grave aún, que los trabajos realizados por la empresa incumplen los procedimientos y el objeto del contrato. Es decir, estamos hablando de una cadena de acciones irregulares. Entonces, creo yo que no se le puede premiar a un funcionario, a un mal funcionario público, además que proviene del correísmo, porque esa es otra de las críticas que hace la ciudadanía que votó por Guillermo Lasso, y no solamente se trata del señor Andrade. En el caso de CENEL hay gravísimas críticas. Por ejemplo, yo he recibido una serie de documentos sobre este conflicto que existe en la gerencia de CENEL EP Esmeraldas, donde nombraron al hermano del candidato actual del correísmo a la alcaldía de Esmeraldas, el señor Pico Villasís Tenorio. El hermano del señor, Luis Reina Tenorio, es el gerente de CENEL EP puesto por la actual administración de la EMCO. Pero el señor Reina Tenorio, ellos son dueños de la empresa Reiten, y justamente es el acrónimo de Reina Tenorio. Esta empresa, Fausto, si tú recuerdas, en las denuncias que hicimos desde el año 2015-2016, en el escándalo de corrupción en contra de Alex Bravo, Capaya y otros... Tenía un contrato para el lavado de ropa. Efectivamente. Esta empresa, que era una empresa muy pequeña, luego adquirió contratos millonarios que fueron observados y cuestionados a nivel público. Entonces, esto habla un poco mal de las autoridades del sector energético, que no perfilan bien a los cuadros que van a ocupar cargos de altísima responsabilidad. Hemos mencionado, por ejemplo, para no dejar escapar, y luego volvemos al tema del CENEL, que es un tema grave donde hay un conflicto por $300 millones que se está pagando a propósito de unas decisiones judiciales. Ya lo abordamos en pocos minutos, pero para no dejar de lado el caso de Selec, nos referíamos al caso de Toachi Pilatón. Hubo problemas con la contratista CW, una contratista china,
por defectos en las pantallas de impermeabilización de la presa, desprendimientos, parte de la obra civil del proyecto Toachi Pilatón. Selec terminó unilateralmente el contrato, no obstante, parece que hay algunos argumentos legales con los cuales podría volverse a retomar este contrato con CWE, una empresa que había sido declarada incumplida. Es una cascada de conflictos y de problemas, y sin embargo la autoridad central, en este caso CLGP y el Ministerio de Energía, no atina a ponerle una lupa y un norte claro en la investigación de este, que es un caso gravísimo de corrupción y de inoperancia y de ineptitud. Estamos hablando de las principales obras emblemáticas del correísmo, que incluso inició antes del correísmo. En este contrato de Toachi Pilatón, me refiero, tiene y tuvo directa incidencia Rafael Correa cuando era ministro de Finanzas del gobierno de Alfredo Palacio. Fue él quien viajó a Brasil a negociar con Odebrecht. Finalmente, en el escándalo del año 2008, Odebrecht tuvo que salir del país, se suspendió este contrato con Odebrecht, hubo que pagarle una indemnización, se llevaron más de 13 millones de dólares Odebrecht de este contrato de obras que casi no hizo. Luego se acabó contratando con una empresa rusa y una empresa china, CWE, y la compañía Interrao, acusada de haber pagado sobornos a la campaña presidencial del año 2013 y 2014, de Rafael Correa, y luego se paró la obra, se fueron los rusos. Ahí también están 250 millones de dólares de fondos de los afiliados del BIES y nadie da cuenta. Es decir, estimado Fausto, tendríamos que sentarnos horas para contar esta espesa mala suerte del sector energético. ¿Qué ha pasado con Nicolás Andrade? Porque entiendo que también hay algunos llamados por parte de la Asamblea Nacional, se lo ha hecho con el caso de Ítalo Cedeño, se lo ha hecho con algunos otros temas relacionados a empresas públicas en Selec. ¿Qué pasó? He solicitado la comparecencia para los próximos días, espero que llegue ya la información que he requerido sobre alguno de estos casos que estoy abordando así muy rápidamente en esta entrevista. Espero también la comparecencia del señor Hernán Luque y de las autoridades de CENEL, de Flopec. Lo de Flopec es algo realmente cuestionable. No sé si tenemos unos minutos. Sí. He observado y he cuestionado el comportamiento en especial de una comisión de la Asamblea Nacional que sin explicación alguna o con algún interés específico ha presionado sobremanera a Flopec para sostener un contrato que manejó la empresa con un broker internacional, con una empresa de papel llamada Amazonas Tankers. Atrás de esta empresa está Cor Petroleum, una empresa vinculada al zar del petróleo Enrique Cadena Marín. Es decir, ¿cuál es el fondo? Durante el gobierno de Moreno se hizo un contrato millonario para alquilar buques de alto calado, ¿sí? Y se contrató con esta empresa Amazonas Tankers, que es una empresa que no tiene buques. Es un trader, es una empresa de papeles, una intermediaria. Esta empresa lo que hace es subcontratar los buques con los armadores y le alquila a Flopec. Es decir, esta empresa, Cor Petroleum, que es parte de Amazonas Tankers, carga el petróleo de Petrochina, ¿sí?, llevándose una gran tajada, y encima nos alquilan los buques al Estado ecuatoriano, también llevándose una gran tajada. Y alguien defiende a esta empresa al interior del sector energético del gobierno del presidente Lasso. Eso es lo que estoy investigando. Hubo declaraciones por parte del vicealmirante Johnny Estupiñán, que salió hace poco de la gerencia de Flopec. Él había denunciado el tema de los buques y él, en declaraciones a la prensa local en Esmeraldas, había dicho que lo sacaron inmediatamente después de que denunció las irregularidades. Es absolutamente claro y preciso lo que acabas de mencionar. Tras un informe de la Contraloría General del Estado y de varios reportajes del portal Periodismo de Investigación del colega Cristian Zurita, el entonces gerente de Flopec EP, el almirante Estupiñán, decidió suspender ese contrato, es decir, acatando el contenido de un informe de la Contraloría que establecía 6 millones de dólares de pérdidas para el Estado ecuatoriano en este contrato. Y lo sacaron. De buques. Y la actitud del directorio de Flopec fue removerlo del cargo. Es decir, es algo que yo jamás pude comprender y exigido una respuesta. Y en este caso, volvemos los ojos a las autoridades de EMCO. Efectivamente, el señor Hernán Luque, ellos son, gracias a un decreto presidencial, los que tienen la capacidad y la potestad para decidir y nombrar autoridades de varias áreas del sector estratégico. Y el día de hoy está como gerente el señor Osvaldo Rosero, que es prácticamente puesto por el señor Luque.
Ahora, bueno, hemos abordado, y con esto ya para prácticamente cerrar la entrevista, hemos abordado el caso de Petroecuador, el caso de Ítalo Cedeño, el caso de Selec, lo que ha ocurrido en Termoesmeraldas con estos contratos, también no dejar de lado lo que ha ocurrido en Selec, la inestabilidad, son 7 gerentes, esta semana se designó al 7º gerente de Termo Pichincha, una inestabilidad que algunos sectores no entienden porque 7 gerentes en 2 meses es algo que no se puede comprender. Algo similar ocurre con otras relacionadas, otras empresas eléctricas a nivel nacional. Pero el caso de Cenel, ahí hay dos, hay un conflicto laboral sobre el cual se presentó, se inició un proceso del cual ganaron un grupo de trabajadores, y esto significa unos $300 millones de egresos adicionales en Cenel por concepto de este contrato colectivo y algunos beneficios. Hay 2 temas que estamos investigando. Uno es ese tema, y déjeme decirle que hay igual un rosario de acciones de protección, de acciones legales iniciadas por ex trabajadores y trabajadores de varias empresas públicas y de instituciones del Estado. Una fue el Banco Central del Ecuador, donde con una acción de protección se pretendió buscar una reliquidación de trabajadores que ya fueron liquidados hace varios años atrás, y esto le condenaba al Banco Central a pagar aproximadamente $80 millones. A pretexto de la estabilidad laboral. Exactamente. Consagrar en los contratos colectivos. Central, el gerente del Banco Central me dijo a mí, mire asambleísta, vamos a tener que venderle el edificio del Banco Central para pagar $80 millones. Similares a este caso es el que se presenta en Cenel y en otras empresas. CNT, por ejemplo. Exactamente. Entonces, por eso yo he pedido que me remitan toda la información sobre este caso. También en el caso de Cenel hay una compra irregular con un enorme sobreprecio de medidores, que próximamente podemos hablar también de ese tema. Bueno, sin duda son algunos de los temas. Para cerrar, bueno, hemos abordado Cenel, Selec, Petroecuador, Flopec y CNT, que es un tema similar, una resolución judicial con la cual se aplica un retroactivo desde el 2009 para beneficiar a grupos de trabajadores. Esto significaría en inicio un egreso superior a los $40 millones, según ha reconocido la propia gerencia actual de la CNT. Es decir, claro, entre pagos por un supuesto incumplimiento de derechos laborales, pagos por demandas perdidas a nivel internacional, prácticamente le tenemos al Estado ecuatoriano de rodillas a la población, pagando impuestos, trabajando para pagar acciones irregulares, ¿sí?, de la justicia y algunas vivezas criollas, y esto no está bien en este país. Y eso hay que sin duda poner atención con lo que ocurra con quienes están precisamente al frente de las empresas públicas, empresas que manejan gran cantidad de dinero y activos que son de todos los ecuatorianos. Fernando, gracias por estar con nosotros. A ti, Fausto, un abrazo. Gracias, ha sido el licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, hablando sobre el manejo de las empresas públicas y la salida de Ítalo Cedeño, el hecho más reciente ocurrido precisamente esta semana. Por supuestos actos irregulares en el manejo de personal. Hemos abordado también algunos temas relacionados con Selec, con Cenel, con Flopec, con CNT. Villavicencio ha dicho que el tema ha sido ya abordado por la Asamblea Nacional. Serán llamados a la Comisión de Fiscalización el gerente de la EMCO, que es Hernán Luque, quien está como titular de las empresas públicas, y el resto de funcionarios que también corresponden a las gerencias de las empresas públicas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.